Entender la actualidad es clave. 92.9, La Clave me escucha. Después de esa canción tenemos temas interesantes que queremos tocar, por supuesto, en el contexto de la contingencia internacional que hemos estado abordando durante estas últimas horas, durante los últimos días. Y queremos hablar sobre el estado de Internet en Ucrania, sobre la desinformación, sobre las fake news, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, todo lo que tiene que ver con el mundo digital y cómo también esto se apodera de un conflicto histórico que no entendemos bien cómo se va a sobrellevar en este mundo nuevo que es esta invasión digital. Y por eso queremos hablar, y ya estamos en contacto con Rodrigo Ramírez, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital y ex subsecretario de Telecomunicaciones. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Francisca, Luis? Un gusto saludarlos. Hola, Rodrigo, un gusto saludarte. Sabemos ya el contexto en el que nos encontramos, en todas partes está la noticia. El tema Rusia-Ucrania se ha robado la agenda por razones que todos conocemos, y hay un aspecto que camina en paralelo casi, pero no deja de ser preocupante, y por eso queremos conversar contigo sobre la seguridad en Internet, ¿no? La seguridad en Internet, porque ya se comunicó un ataque de Anonymous a Rusia. Por otro lado, esto partió y tuvo una variable digital, y por eso, en tu experiencia desde la mirada, que digamos como ex subsecretario de Telecomunicaciones y hoy presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, investigador de Flaxo Chile, nos interesa mucho conversar qué es esto de Internet hoy entre los gobiernos. Esto es mucho más allá del sistema de redes, ¿no? ¿Cómo es la protección de los sistemas gubernamentales entre los países? ¿Y cuál es el estado de Internet en Ucrania hoy, después de todo este asunto? Sí, mira, es un tema sumamente interesante y que uno lo puede ir analizando en tiempo real, porque hoy día, muy temprano por la mañana, ¿cierto? Me imagino que ambos, al igual que yo, nos levantamos con la imagen de una periodista, ¿cierto?, que transitaba por la calle mientras conversaba y hacía el despacho en medio de comunicación en Chile, y lo hacía a través de su cámara de teléfono móvil, mientras muy cerca se escuchaban los disparos. Sí. Y el periodista en Chile le hablaba y no había ningún delay. Entonces a mí en lo particular me llamaba la atención porque decía, mira, una conversación en directo, en tiempo real, con la interferencia que debe haber en ese momento, incluso cuando baja como al tipo búnker o subterráneo, no se perdió nunca la comunicación, no hubo ningún delay, ni siquiera si tú estuvieras como de aquí en Melipilla, o sea, claro, había prácticamente una mínima latencia, ¿no? Entonces, efectivamente, en Ucrania tiene una de las más robustas infraestructuras de telecomunicaciones, no solamente de esta área del continente, sino que a nivel global. Ucrania está en el 5º país del giga más barato del mundo. Está primero India, el giga cuesta $0,2, y en el 4º lugar está Ucrania con $0,41. Bueno, Chile está en el 7º lugar, $0,71. Entonces estamos también dentro de los 10 países con el giga más barato. Y con la infraestructura de telecomunicaciones de banda ancha al hogar también, con la mayor capilaridad. Por tanto, no es asombroso ver precisamente lo sostenido de la infraestructura de las telecomunicaciones. Por tanto, la primera reflexión es decir, Rusia, claro, ya no se trata de puentes ni de caminos, sino que lograr la mayor cantidad de afectación precisamente a las redes de información. Entre ellas, la primera, la red de telecomunicaciones. Que ya hay varios sitios en el mundo, ¿cierto? Mucho de organizaciones sociales, de apoyo social, que van incluyendo información para saber el estado de las redes cuando hay una caída, en qué lugar de Ucrania hay corte, hay afectación, en fin. Eso como lo primero. Lo segundo, claro, hoy día estamos en una suerte de dos elementos que tú decías muy bien, Luis. Uno, que no es propio de las redes sociales, sino que en el mundo análogo también ocurre, ¿cierto? Que son las guerras de desinformación y de información. Yo le agrego de información porque antiguamente preguntas que eran propias de la inteligencia, ¿dónde están los tanques hoy día rusos? Hoy día, con plataformas de cooperación, muchos ucranianos levantaron plataformas muy simples en la web donde podían identificar los trayectos con GPS donde estaban las tropas rusas. Ya no era un asunto del ejército, sino que ya eran los propios ciudadanos los que podían entregarte esa información. Y eso ya no es de desinformación, sino que también de una información que ahora era estratégica para algunos, hoy día se puede socializar. Y las campañas masivas de desinformación
que también ocurren en el mundo análogo, tienen que ver con el consumo del audiovisual de la Francisca, tuyo y mío. Hoy día, por ejemplo, a diferencia de lo que muchos piensan, la mayor red para este conflicto ha sido TikTok. Es la mayor cantidad de videos que se han subido en torno al conflicto están en esa red, por una variopinto gama de personas, que tú puedes estar viendo un gol de Ronaldo e inmediatamente el video siguiente, ¿cierto?, va a ser un tanque, ¿cierto?, en la zona ocupada de Rusia. Por tanto, no es un especialista el que te está consumiendo esa información, sino que cualquier ciudadano y de una generalidad de información que está consumiendo en tiempo real. Estamos en un momento muy complejo. Quiero recordar a nuestros auditores que se están recién integrando a esta conversación. Estamos conversando con Rodrigo Ramírez Pino, quien es presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, investigador de Flaxo Chile Digital y ex subsecretario de Telecomunicaciones. Déjame hacerte una pregunta ahí desde el aspecto de tu experiencia como ex subsecretario en, digamos, del Ministerio de Telecomunicaciones. ¿Qué tan complejo es todo este asunto a nivel de gobiernos, ¿no? La seguridad de los estados, ¿no? Lo que hablamos de el espacio aéreo, por ejemplo, si aviones rusos entran al espacio aéreo de Ucrania sin permiso, están invadiendo, ¿no? En el mundo digital, ¿qué tan claros están estos límites, ¿no? Entendemos que hay límites geográficos, pero en el espacio digital, ¿cómo se mide, cómo se entiende, ¿no? Ya que estamos entendiendo que también hay una guerra en Internet, ¿no? Que se está librando una guerra en Internet entre Rusia y Ucrania. También Rusia tiene sistemas muy robustos en Internet. Así es que mi pregunta va por cómo se da, digamos, por parte de los estados esta conversación, cómo se delimita, cómo se constata lo que ocurre y finalmente cuáles son las medidas o las consecuencias que pueden traer para todo el espectro digital de ellos mismos y los países que están alrededor de estos dos países de conflicto. Es súper pertinente tu pregunta, Luis, y no creo tener toda la respuesta. ¿Por qué? Porque cuando uno ha podido seguir parte de este conflicto, no solamente ahora, sino que hace 8 años atrás, cuando hay cuando en los mapas de conectividad y de los ciberataques tú veías la tensión, hay distintos mapas, ¿cierto?, que uno puede recurrir para saber en qué parte del mundo se está sufriendo en tiempo real algún tipo de ciberataque, y desde hace 8 años tú veías el incremento que habían de las operaciones de los ciberataques entre Ucrania, o sea, desde Rusia hacia Ucrania, es decir, hace 8 años que han habido una escalada de operaciones y de ciberataques de gobierno a gobierno, ¿no? En materia de lo que los expertos técnicos, los rudos, ¿cierto?, llaman los ataques de múltiples ciberoperaciones. Lo que se ha visto hasta ahora, tanto en enero como en febrero, técnicamente se llaman los ataques de DDoS, que son ataques de denegación de servicio, es decir, a los servidores más importantes de Ucrania tú le metes mucho acceso, es decir, muchas máquinas o personas atacan al mismo tiempo al mismo servidor o computador o ordenador. Es decir, muchos equipos al mismo tiempo le están sobrecargando ese servidor para que no tenga capacidad de procesar, por tanto, queda inhabilitado. Esos son los ataques de DDoS y es el más común. Y tú dices, bueno, ¿ha pasado eso? Sí, pasó ahora el 24. En la noche, la última operación a sitios gubernamentales y a bancos. Pero ¿cuál es el fin de esos ciberataques? Es decepcionar a la población, o sea, generar, más que hacer un asunto estratégico se dio en una parte de unos ciberataques de un corte en una zona en el sistema eléctrico que quedó sin electricidad un vasto sector de Ucrania y que con ello afectó los otros servicios, entre ellos el de telecomunicaciones. Pero todos estos ataques de denegación de servicio, estos masivos ataques, buscan un efecto en la población de decepción, de ir al banco y no poder sacar tu dinero, o ir al supermercado y que tu tarjeta de crédito no funcione, o sea, cualquier transacción no funcione. Entonces, esos ataques buscan precisamente desmoralizar a la población. Entonces, eso es lo que se ha visto en los últimos 24 horas de los últimos ciberataques que ha hecho. Pero tu pregunta es súper pertinente en términos de cómo los estados precisamente generan políticas
para proteger esta infraestructura crítica, ¿no? Porque hasta hace 10 años Internet no estaba considerado como una infraestructura crítica del país. Estaban los puentes, estaban ciertas centrales de abastecimiento, pero Internet no estaba dentro del imaginario que podía ser una infraestructura crítica, por tanto tenía que tener la redundancia, la resiliencia, la capacidad y por tanto y tener los resguardos de seguridad. Ahí con la presidenta Bachelet se hizo una política nacional de ciberseguridad que espero que se refuerce con la próxima administración, donde sea precisamente, porque estos temas cuestan todavía porque son los técnicos les cuesta hacer la pedagogía ciudadana, de decirle, mira, al ciudadano de a pie, a ti, a mí, a cualquiera, ¿sabes qué? Los temas de los ciberataques tienen que ver, señor, cuando usted tiene una pyme, su base de datos es muy importante. Si usted vende zapatos, su base de datos es prácticamente su negocio, ahí están sus clientes. Y si no tiene un antivirus que le proteja esa información, va a perder prácticamente su negocio, su modelo de negocio. Por tanto, cuando los temas se ciudadanizan, son mucho más fáciles que la gente se les quede, ¿verdad? Tengo que comprar un software, un antivirus para proteger la información, tengo que tener como Estado ciertos resguardos de protección de los sistemas de información, de infraestructura crítica, de servicios que tienen que estar a todo evento o ser repuestos con mínimo de 2 horas, 4 horas o 6 horas, en el caso chileno cuando se cae alguna antena, cuando se cae alguna torre. Sí, y es muy interesante lo que nos cuenta y también todo el mundo digital respecto a este conflicto se va separando en ciertas aristas. Tú lo mencionabas, que estos videos que están circulando en las redes sociales y bueno, que también podemos ver en televisión abierta. Yo también anoche estaba viendo a esta periodista que está haciendo un despacho desde un subterráneo y que la verdad se le iba parando unos segundos, pero es lo que nos pasa hoy, incluso aquí en Chile, de repente en algunos despachos es impresionante esa rapidez que tenemos y cómo podemos estar informándonos en el instante, pero también hay una responsabilidad de parte de nosotros, aunque estemos súper alejados de este conflicto, y tiene que ver con la información, con la desinformación también, con las redes sociales, y que nosotros podemos ir depurando respecto a estas fake news que están circulando, por supuesto, muchos videos también que son de conflictos anteriores. ¿Cómo nosotros podemos hacernos cargo de eso? ¿Y cómo ves tú que también ha sido durante estas horas que lleva y días ya el conflicto? Sí, ahí entramos a un tema de la comunicación que es sumamente importante. Hay distintas formas de, por ejemplo, Twitter, a principio del conflicto, durante las últimas 48 horas, cerró varias cuentas ucranianas, ¿no? A propósito de Trump y a propósito de las cuentas de desinformación. Y las tuvo que reabrir. ¿Por qué? Porque todas las denuncias que le llegaron a Twitter eran bots de usuarios rusos. Que a las fuentes de información ucraniana hicieron las denuncias, y fueron denuncias hechas por algún usuario, pero lo que estaba detrás de ese usuario eran bots rusos, y Twitter, claro, tomó esa primera información, cerró estas cuentas pensando que eran cuentas que estaban desinformando, pero en menos de 24 horas tuvo que volverla a abrir porque resulta que quienes denunciaron eran bots rusos. Entonces, en el ambiente digital, todo esto que significa que a principio uno dice, mira, el tema de la censura o el tema de la información, yo creo que estamos en un momento en que la libertad de expresión te hace un fundamento sumamente preciado, valorado, y es responsabilidad nuestra como usuario tener y saber a quién le estamos haciendo un retweet, saber de qué, de dónde estamos, de qué fuente. Hay varias aplicaciones hoy día, ustedes la utilizan también, de fact-check, de fuentes, ¿cierto? Que tú puedes poner la información y puedes cerciorarte si esa información correcta, si la fuente es fiable, es decir, hacer estos 3 pasos, ¿no? De poder confirmar la información. Y lo otro es que desafortunadamente los bucles, las burbujas, fundamentalmente en otras plataformas como Facebook, ¿cierto? Van generando unos ambientes de comunicación que solamente te informan y te comunican lo que tu perfil le hace like, ¿no? Entonces, si tú eres un simpatizante ucraniano o ruso, te va a llegar la información, ¿cierto? Y la burbuja la vas a crear con ese ambiente de información y te vas a hacer una realidad, o vas a formarte una opinión frente a esa realidad de toda la información que te llega, pero sabes de antemano que es una información que te va a llegar porque tu algoritmo, ¿cierto?, te entrega una información que tú eres compatible con ese tipo de mensajes. Por tanto, estamos en una encrucijada.
la responsabilidad ciudadana y el tema de poder hacer estos 3 pasos de chequear información y fundamentalmente la pega que hacen ustedes, ¿no? Ser los verificadores también es sumamente relevante. Sí, Rodrigo Ramírez es presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, investigador de Flaxo Chile Digital y ex subsecretario de Telecomunicaciones. Estamos en una conversación aquí en Radio La Clave. Rodrigo, justamente en materia de responsabilidad de comunicaciones, responsabilidad frente a estos hechos, también en lo personal. Y aquí permíteme llevarte a una parte de esta conversación que probablemente es una interrogante para todos, ¿no? Pero desde el mundo de las comunicaciones, desde el mundo de lo digital, existe un punto también donde nos vamos a ver sobrecargados de información. Más allá de chequear, ¿qué recomendaciones darías tú a la población para que también pueda enfrentar este conflicto de una manera distinta? Y no hablo del aspecto especialmente psicológico, sino que también de los hábitos de consumo de esta información, particularmente una información que se da de este tipo, ¿no? Te pongo un ejemplo. En la mañana tú ya viste el Twitter de lo que dijo Putin y fue muy grave, pero después llegaste a almorzar con alguien que no lo había visto y te lo volvió a contar. Entonces terminas el día sobrecargado de información muy negativa y a veces errónea, con distintos distancias en el tiempo. ¿Existe un marco regulatorio? Yo sé que existen iniciativas a nivel de gobierno, a nivel país también, que han estado en el fin de una comunicación sana digital, ¿no? Hoy día, en este momento, pareciera ser que eso es imposible. Bueno, ¿cómo se puede lidiar con todo esto en el día a día? Porque vamos a tener varias semanas probablemente con esta misma dinámica. Sí, tienes toda la razón. De hecho, hace poquitos días, Daniel Innerati, no sé si lo ubican, que es un filósofo súper contemporáneo, español, vasco, sacó un libro que se llama La Sociedad del Desconocimiento. Y con poco aborda lo que tú mencionas, Luis. Dice, mira, estamos en una abundancia de información, que tenemos tantas fuentes que estamos en una sociedad episódica, ¿no? Ya no estamos ni siquiera, me atrevo yo a decir, que en esta sociedad líquida, ¿no? Que muchos lo ponían como ejemplo. Se habló mucho de eso, sí. Claro, yo creo que estamos en una sociedad gaseosa, ¿no? Ajá. Y es que, como la gaseosa, la burbuja golpea el techo, baja, se va a un lado, se va a otro lado, y en el momento en que ni siquiera tú lo pensaste, estás viviendo otro episodio. Entonces, yo creo que lo que más caracteriza esta dinámica de la información, donde tú necesitas estar informado al instante y comunicarte con el corresponsal y tener 20 corresponsales al mismo tiempo que se interrumpan, porque esta sensación de inmediatez, de estar ahí, te hace nublarte, ¿no? Te hace tener tanta información que al final tú ves un matinal con 5 pantallas al mismo tiempo, distintos chilenos que cuentan su propia historia de distintos lugares, y te cuesta formarte un opinión, ¿no? Sí. Es como, no sé, como poder construir una historia, y hay medios de comunicación que la han dado vuelta. Si uno ve medios de comunicación, por ejemplo, como El País en el día de hoy, o la misma televisión pública. Yo ahí voy a hacer un paréntesis, pero hace poquito rato me metí a la televisión abierta chilena y estaba TVN dando su cupira y Mega haciendo un despacho hablando sobre el caso de Ucrania, Canal 13 lo mismo, un despacho haciendo análisis sobre lo que pasa en Ucrania, la televisión pública están dando su cupira. No voy a emitir ningún otro juicio, pero solo lo dejo ahí, ¿no? Sí, se entiende. O sea, hay también una responsabilidad de los medios en este asunto. Nosotros nos tomamos con mucha seriedad justamente el llamado que se nos hace respecto de eso, pero claro, justamente el llamado, la intención de poder conversar tiene que ver con esta responsabilidad que también recae sobre todos los ciudadanos. Nosotros entendemos, de repente a veces pasa que incluso a veces hay una sobre hipercarga, ¿no? De pronto el formato del noticiario, a veces los noticiarios pasan la noticia una y otra vez, también hay una sobrecarga ahí, pero también, claro, la televisión pública tiene un rol, en este caso en Chile no hay una radio pública, pero sí, definitivamente hay una necesidad de una información certera, un seguimiento concreto y también muy claro respecto de los hechos, particularmente cuando tienen este nivel de preocupación a la ciudadanía. Hay una necesidad también, y yo siento, comparto contigo, Rodrigo, que hay diferentes canales, y por lo mismo no me refiero a canales de televisión pública, sino que canales, medios por los que uno se puede informar. Yo anoche, cuando empezaron a anunciar la mayor cantidad de bombardeos, busqué en las redes sociales, específicamente en
Instagram si es que habían actualizaciones en las historias, porque para mí me parece el medio más amigable de informarme, y siento que también los grandes medios, Al Jazeera, El Mundo, la BBC, están también tratando de canalizar eso y no entregar un montón de noticias al instante, y eso también ha ido cambiando. Tú lo has visto, me imagino, desde que fuiste subsecretario, cómo eso ha ido mutando, y que también es parte de nuestra responsabilidad, cada uno elegir el medio que más le gusta, que más le acomoda, y claro, ahí recae en un tema más de salud mental y en algo social, por supuesto. Sí, es cierto lo que tú dices. De hecho, en los primeros días, no sé si se acuerdan, hay todo un ecosistema de medios que se le atribuyen a Rusia, y es bien grande, es como un ecosistema global, ¿no? Y entre ellos está RT, el canal de televisión por cable, que es como el canal ruso español, ¿no? Sí. Y hubo una crítica también sostenida sobre RT, y bueno, también yo me dediqué a mirarlo, a ver si efectivamente uno apreciaba como un telespectador de la calle, si había algún sesgo, y uno se puede ir formando opinión, pero lo que tú dices es muy cierto. Uno tiene, o nuestra experiencia nos dice qué canales de información uno puede ir contrastando información. Uno sabe también, hay muchos medios de comunicación que han declarado abiertamente cuál es su línea editorial, por tanto uno sabe lo que se va a encontrar, y que también te sirve, ¿cierto?, para ir no solamente cotejando, sino que irte formando una opinión. Y lo relevante, por ejemplo, a propósito de lo que decías tú, Francisca y Luis, sobre uno puede ser privado, ¿no?, como la radio Clave, pero hacen una misión pública, que es informar, ¿no? Claro. Que es informar. Sí. Entonces, más allá de la titularidad de la propiedad, creo yo, en mi opinión, muchos medios de comunicación hacen titularidad pública, es decir, hacen misión pública, y en este caso informar, dar detalles, poner en contexto, darle al usuario, al ciudadano, la posibilidad de obtener distintos puntos de vista, desde la historia humana, desde el chileno que está allá, desde la política internacional, de lo que está en juego en la OTAN, y cómo hoy día, hace poquitas horas, ¿cierto?, fue amenazado Finlandia y Suecia por parte de Rusia, y qué implicancia tiene eso, la implicancia de la parte económica, ¿cierto?, cómo va a variar los precios para la canasta familiar a propósito de la alza del petróleo. En fin, hay distintos puntos de vista que tú al ciudadano los vas preparando. Y yo creo que más que la titularidad si es del Estado o no, la misión pública perfectamente la puede cumplir un medio de comunicación como lo que ustedes hacen, y fundamentalmente el poder dar. Me pasa con los niños, y me imagino que también con los suyos o con o con los más chicos, que como no están, a cada rato le preguntan, ¿y qué pasó? ¿Y por qué es la guerra? Y van a sus cosas. Ay, papá, ¿pero qué pasa? Es que no entiendo. Entonces, a veces los medios de comunicación también tienen que entrar en esa pedagogía, ¿no? De explicar. Y tú, si no, es que ya lo expliqué. Bueno, quizás lo podemos explicar ahora para distintas audiencias, ¿no? Para audiencias que no son los expertos ni especialistas, pero sí que para que la sociedad y la comunidad esté informada. Y porque es un conflicto complicado, es un conflicto de larga data, y que ahora se está desencadenando de esta forma, pero al menos nosotros aquí, como bien lo decías tú, estamos tratando de hacernos cargo de eso, porque hay gente que no se había informado por diversos medios, o que quizás quiere tratar de entenderlo por la radio, por la tele, y claro, como dices tú, de repente se topan, y ahí yo comparto con eso, que se topan con una teleserie o con otro tipo de contenido que no es lo que esperaban. Entonces, al menos la responsabilidad desde las comunicaciones en estos momentos a nivel global ese es el sentimiento, esa es la sensación de tratar de generar todo este contenido lo más responsablemente posible, y ahí también hay una responsabilidad, por supuesto, de cada uno de los consumidores. Así que nada más que agradecerte, Rodrigo Ramírez, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, investigador de Flaxo Chile Digital y ex subsecretario de Telecomunicaciones, también con esta visión más social, que de seguro ahí trabajaste en ese cargo, y siempre tratamos de tenerte para este tipo de temas aquí en Radio La Clave. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias, muchas Rodrigo. Gracias. Nos quedó Gracias a ustedes. todo muy claro. Era un tema que queríamos abordar desde hace rato. Sí. Así que vamos a volver a hablar con Rodrigo en algún otro momento, porque Sí, muy justamente interesante. tenemos que entender un poco más, porque literalmente hay una guerra paralela en el mundo digital y se está desarrollando también, y necesitamos entender, ¿no?, por dónde va todo este asunto.